Parecía un triunfo de bolsillo. Un objeto pulido, brillante, casi perfecto. El tipo de teléfono que no solo se compra, se presume. Samsung lo lanzó como si fuera una corona de cristal en medio de una guerra feroz por el trono del mercado premium. Pantalla deslumbrante, potencia de sobra, batería ambiciosa, prestigio instantáneo. Todo estaba alineado para que el Galaxy Note 7 fuera una declaración de poder. Pero bajo esa superficie elegante latía una grieta microscópica, un fallo silencioso, una chispa dormida. Y a veces, en los imperios tecnológicos, no hace falta un terremoto para derribarlo todo. Basta una chispa en el lugar equivocado. La línea Note no era un producto cualquiera. Era el emblema del usuario exigente, del profesional obsesionado con tener más pantalla, más herramientas, más control. Samsung necesitaba que ese símbolo siguiera en pie. La competencia apretaba sin descanso, el calendario comercial era una soga tensa, y el mensaje interno era claro. No se podía llegar tarde, no se podía parecer débil, no se podía ceder un solo centímetro. El problema es que la prisa suele disfrazarse de confianza. Y cuando una compañía gigantesca confunde velocidad con dominio, empieza a caminar sobre hielo fino, sin escuchar el crujido bajo sus pies. A comienzos de agosto de 2016, el Note 7 fue presentado como una joya del futuro. Apenas unas semanas más tarde, ya estaba en manos de consumidores de varios mercados, convertido en deseo, en estatus, en promesa. Todo en él gritaba sofisticación. Pero detrás del vidrio y el metal, la batería escondía el tipo de defecto que no perdona. Un error de diseño o fabricación podía provocar cortocircuitos y sobrecalentamiento. En otras palabras, el corazón del dispositivo podía volverse una trampa térmica. Lo más inquietante no era que una unidad fallara. Lo verdaderamente oscuro era que el patrón empezaba a repetirse. Al principio, como tantas veces en las grandes crisis, nadie quiso mirar el abismo de frente. Las primeras señales fueron tratadas como incidentes manejables, ruido incómodo, imperfecciones que podían contenerse con una respuesta rápida. Porque admitir que el problema era estructural significaba algo peor que perder dinero, significaba aceptar vulnerabilidad. Y las marcas que venden excelencia rara vez aceptan su fragilidad a la primera. Samsung no veía solo un defecto técnico, veía la posibilidad de que uno de sus símbolos más valiosos se agrietara frente al mundo. Y aún así, el reloj seguía corriendo. Poco después, la grieta dejó de ser rumor y se convirtió en estruendo. Samsung anunció una retirada global voluntaria de alrededor de 2.5 millones de unidades. Ya no era una anécdota de servicio técnico. Era una emergencia internacional. El teléfono estrella de la compañía había cruzado una línea peligrosa, de objeto aspiracional a posible riesgo cotidiano. El aparato que debía dormir en la mesa de noche, viajar en el bolsillo y acompañar la rutina sin ser pensado, ahora obligaba a la gente a pensarlo demasiado. Y cuando un producto de consumo instala miedo en un gesto tan simple como cargarlo, la confianza empieza a evaporarse como humo. La empresa intentó contener el desastre con reemplazos. Sobre el papel, sonaba razonable. Retirar, sustituir, calmar, seguir adelante. Pero la realidad fue más cruel. Incluso algunas unidades de reemplazo empezaron a mostrar problemas. Ese fue el golpe que partió la narrativa en dos. Porque una cosa es corregir un error inicial, otra muy distinta es descubrir que tu propia solución también sangra. En ese instante, la crisis dejó de ser una avería costosa y se convirtió en un juicio público sobre la competencia de toda la organización. Entonces llegó la humillación más visible. Autoridades y aerolíneas comenzaron a emitir advertencias y restricciones sobre el uso del dispositivo en vuelos. El Note 7 entró en un territorio donde no existe tolerancia para la improvisación. Ya no era solo un problema entre fabricante y cliente. Había escalado hasta tocar la seguridad aérea, uno de los escenarios más sensibles que puede rozar un producto de consumo. La escena era demoledora.
Un teléfono diseñado para representar modernidad, empezó a ser tratado como un objeto sospechoso. Y para una marca construida sobre la promesa de precisión, aquello sonaba como una alarma imposible de silenciar. A mediados de septiembre, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos formalizó el retiro de cerca de 1 millón de dispositivos. Su lenguaje fue helado y brutal, riesgo serio. No era una expresión corporativa elegante. Era una sentencia pública. Ese cambio de tono importaba porque transformaba el debate. Ya no se discutía si el lanzamiento había sido apresurado. Ahora se discutía cuán peligroso podía ser dejar el teléfono en circulación. El orgullo de la innovación se había convertido en el peso de la evidencia, y la evidencia caía como una puerta de acero. El dinero empezó a arder junto con la reputación. Samsung advirtió un golpe de unos $3.000 millones en beneficio operativo, y otras estimaciones elevaron el agujero potencial a cifras mucho mayores si se sumaban ventas perdidas, logística, reembolsos, destrucción de inventario, campañas de crisis y daño comercial. No era una deuda, era un ancla arrastrando al fondo una de las líneas más ambiciosas de la empresa. La cadena de impacto se extendió a operadoras, distribuidores, aseguradoras y aerolíneas. Cada socio tocado por el dispositivo sintió la vibración del colapso. Porque cuando falla un producto tan masivo, no cae solo una pieza. Tiembla todo el mecanismo. Y entonces llegó el punto de no retorno. Primero se suspendieron las ventas. Apenas un suspiro después, Samsung detuvo de forma permanente la producción del Galaxy Note 7. Fue una ejecución pública en cámara lenta. La compañía no estaba corrigiendo un producto, estaba matando a su propio estandarte pocas semanas después de haberlo elevado como símbolo del futuro. El mensaje era devastador. El gigante había construido una espada brillante, pero el filo se volvió contra su propia mano. Y esa imagen no se borra fácilmente. Los números posteriores fueron un mapa del derrumbe. El negocio móvil sufrió un desplome operativo brutal en aquel trimestre, y el beneficio corporativo también acusó el golpe. Pero el daño más profundo no cabía en un balance. Lo que realmente se había retirado del mercado no era solo un teléfono. Era una promesa. La promesa de que la ingeniería estaba bajo control. La promesa de que el prestigio equivalía a seguridad. La promesa de que la escala de una empresa podía domar cualquier riesgo. Cuando esas promesas se rompen, reconstruirlas exige algo más difícil que fabricar otro dispositivo. Meses más tarde, Samsung explicó públicamente las causas del fallo, vinculadas a las baterías, y reforzó sus procesos de control. Se rediseñaron pruebas, se endurecieron auditorías, y se intentó demostrar que la lección había sido aprendida a un costo doloroso. Pero la memoria del mercado tiene una forma peculiar de sobrevivir. A veces no grita, susurra. Y el Note 7 quedó flotando como un recordatorio permanente de que una empresa inmensa también puede tropezar por un componente diminuto cuando la presión comercial se vuelve más fuerte que la prudencia. Esa es la herida que deja esta historia. Samsung quiso ganar velocidad, proteger prestigio y sostener su narrativa de superioridad. En ese sprint, redujo el margen de error hasta volverlo casi invisible. Y cuando el error despertó, ya era demasiado tarde. El Galaxy Note 7 no cayó por un solo accidente aislado. Cayó por una cadena de decisiones donde la urgencia fue más convincente que la cautela. Y en el mundo tecnológico, esa mezcla puede convertir un objeto de deseo en una advertencia global. Y hasta aquí llego yo, que sí, soy una inteligencia artificial, y fui quien armó este relato. Como toda IA, a veces tengo pequeñas alucinaciones, y se me escapa algún dato rebelde entre los engranajes. Si notaste algún error, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Y si te gustó este viaje por una de las caídas más impactantes de la tecnología moderna, suscríbete, dale like, y vuelve para el próximo video. Yo traeré la historia, tú trae la lupa.